Parte fundamental de todo proceso es el establecimiento de reglas claras y estándares mínimos que garanticen su certeza y legitimidad. En ese sentido, son precisamente los principios los que aseguran la intervención de las partes en la constitución de la decisión, de modo tal que el proceso penal pueda verse también como un proceso de comunicación en que cada uno de los intervinientes tiene la posibilidad real de influir sobre su resultado. En este contexto, emergen como factores legitimantes de la decisión judicial los principios rectores del sistema penal acusatorio y los relativos al régimen probatorio, ya que precisamente dichos principios son los que establecen la diferencia entre un sistema tradicional escrito con la averiguación previa y la prueba preconstituida y tasada y un sistema de audiencias públicas y orales donde la prueba es desahogada y valorada directamente ante quien tiene la obligación de resolver a partir del control horizontal que sobre ésta ejercen las partes, garantizando así la calidad de su contenido. En ese sentido, a partir de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de junio del 2008, se dispuso en el artículo 20 constitucional que el proceso penal será acusatorio y oral y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Además de que toda audiencia se desarrollará en presencia del juez sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, estableciéndose que la presentación de los argumentos y medios probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral. Es así como a partir de dicha reforma se validaron las distintas experiencias estatales que previo a esta implementaron un procedimiento acusatorio y marcó la pauta para que al interior del Código Nacional de Procedimientos Penales se definiera un procedimiento penal a partir de los estándares constitucionales ya definidos. En este sentido, podemos revisar tanto el artículo 4 como el artículo 348 de dicho Código Nacional. En el primero de ellos se disponen las características y principios rectores, estableciendo que el proceso penal será acusatorio y oral y que se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, así como aquellos previstos en la Constitución. Por lo que respecta al segundo, y que se enfoca directamente en el juicio, dispone que este es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso y en el que se deberán asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, contradicción y continuidad. Ahora bien, antes de entrar al análisis detallado de dichos principios, vale la pena hacer una diferenciación de ellos e incluso enumerar algunos que, si bien no son rectores o no versan sobre el régimen probatorio, inciden directamente en la consecución del debido proceso, como el de legalidad, igualdad, tribunal natural y non bis in idem, así como los relativos a la persecución penal, en donde podemos encontrar el de legalidad, que dispone como regla general la obligatoriedad de la persecución penal de cara a la acusación y posterior juicio, y el de oportunidad, que no obstante lo anterior, la persecución penal se puede excepcionar a través de la adopción de ciertos criterios, soluciones alternas o formas anticipadas de terminación del procedimiento que responden a lineamientos puntuales de políticas de persecución criminal, para evitar en su caso la judicialización, la sentencia o el juicio. Pero retomando el tema que nos ocupa y previo a revisar cada uno de los principios rectores y del régimen probatorio, es necesario entender, primeramente, lo que implica un proceso acusatorio y oral, ya que este es el que precisamente le da nombre a la reforma y a partir del cual se dibuja toda la lógica del proceso. El principio acusatorio implica una clara definición de las funciones de los actores dentro del proceso y, en consecuencia, obliga a que las decisiones del órgano jurisdiccional serán con base en la incitación y petición de las partes, limitando la actuación oficiosa del juez a partir de un control horizontal de éstas. Incluso, si lo llevamos a la investigación, podemos establecer que la policía será quien investigue de forma material, será quien realice directamente los actos de investigación a través de una metodología científica y de operación. Y en este sentido, el Ministerio Público se convierte en el director de la investigación y litigante en las audiencias
con el fin de sustentar la acusación. Es decir, es el que traduce en lenguaje jurídico la información surgida de la investigación. La defensa vigilará el cumplimiento del debido proceso, ejerciendo un control horizontal, y el órgano jurisdiccional resolverá a partir de la información que de forma directa conozca en las audiencias. Ahora, por lo que toca a la oralidad, la misma debe entenderse más que como un principio, como el instrumento a partir del cual cobran vida los principios rectores y obliga a un sistema de audiencias orales, evitando que la tramitación del proceso se dé a través de escritos. Al respecto, es importante no caer en confusiones que pretenden establecer que la lectura en audiencia por parte del Ministerio Público o Defensa violenta la oralidad, ya que en todo caso, dicha práctica responde únicamente a deficiencias en destrezas de litigación. Esto es así porque si revisamos la definición de lo que es oral o verbal, encontramos que en ambos casos es lo que se manifiesta o produce con la boca, o mediante la palabra hablada y no por escrito. No obstante, si bien la lectura no violenta la oralidad, la forma puntual de participación de las partes debe ser a través de argumentos y no de lectura o memorización de escritos. Al respecto, el artículo 44 del Código Nacional, relativo a la oralidad de las actuaciones procesales, dispone que las audiencias se desarrollarán de forma oral, pudiendo auxiliarse las partes con documentos o con cualquier otro medio. Además de que el órgano jurisdiccional propiciará que las partes se abstengan de leer documentos completos o apuntes de sus actuaciones que demuestren falta de argumentación y desconocimiento del asunto. Así también, el artículo 67 dispone que los autos y resoluciones del órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente, el 396 que la audiencia de juicio será oral en todo momento y el 397 que las determinaciones del Tribunal de Enjuiciamiento serán emitidas oralmente. Así, una vez definido y analizado lo que es acusatorio y oral, toca el turno a los principios rectores. El primero de ellos es la publicidad, la cual dota de transparencia al proceso, permitiendo no solo la evaluación del mismo, con el fin de generar la profesionalización de sus operadores, sino de incrementar la confianza y legitimidad entre la sociedad. La publicidad exige que la justicia penal se administre de frente a la comunidad, que los ciudadanos puedan apreciar la manera como los jueces y demás operadores ejercen su función, evitando o al menos poniendo en evidencia y criticando excesos, abusos o bien impunidad. El artículo 5 del Código Nacional dispone que las audiencias serán públicas, con el fin de que a ellas accedan no solo las partes que intervienen en el procedimiento, sino también el público en general, además de que los periodistas y los medios de comunicación podrán acceder al lugar en el que se desarrolla la audiencia en los casos y condiciones que determine el órgano jurisdiccional conforme a lo dispuesto por la Constitución y el propio Código. No obstante, existen ciertas excepciones que se contienen en el artículo 64, en donde el órgano jurisdiccional podrá resolver excepcionalmente, aún de oficio, que se desarrolle total o parcialmente a puerta cerrada cuando puede afectar la integridad de alguna de las partes o de alguna persona citada para participar en él, la seguridad pública o nacional puedan verse gravemente afectadas, peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial cuya revelación indebida sea punible, el órgano jurisdiccional estime conveniente o se afecte el interés superior del niño y de la niña en términos de lo establecido por los tratados y las leyes en la materia. En conclusión, la publicidad como principio rector y que debe garantizarse en todo sentido, plantea la posibilidad de que cualquier persona pueda ingresar a una audiencia a fin de transparentar el propio proceso y establecer una mejor posibilidad para evaluar el trabajo de los actores del servicio de justicia. Para tal efecto, las audiencias son videograbadas de forma oficial para garantizar la fidelidad en el sentido de lo que realmente aconteció, incluso en la experiencia nacional, en entidades donde se ha implementado el sistema acusatorio, cualquier persona puede ir y solicitar la grabación de una audiencia en la que no participó. Sin embargo, existen excepciones que limitan dicho principio y ciertos controles que deben observarse a fin de garantizar derechos tanto de víctimas como del propio imputado.
En este sentido, se está de acuerdo que exista la publicidad, pero con ciertos controles como lo pudiera ser la prohibición de que exista una videograbación alterna a la oficial, tal vez por un medio de comunicación. Si se quiere, el periodista puede ir a la audiencia, tomar apuntes y finalmente pedir una copia oficial de esta, pero para evitar juicios mediáticos, manipulación de la información o vulneración de los derechos de víctimas y ofendidos, se ha dispuesto que no exista otra grabación que no sea la oficial. Finalmente, si bien el acceso a la información pública y la libertad de expresión son derechos fundamentales, la filmación de un juicio es el aspecto negativo del acceso a esta, para después desarrollarlo a través de la libertad de expresión y, por tanto, la filmación de un juicio se guía en principio por la publicidad de la audiencia contemplada en el artículo 20 constitucional y no por el artículo 6. Esto debido a que, atendiendo a lo antes mencionado, la libre filmación de un juicio podría traer varios problemas como la posible edición para beneficiar o perjudicar a una de las partes, el derecho a la vida privada, los problemas que han surgido en el país con los juicios paralelos en medios de comunicación y en tribunales, el riesgo de testigos, víctimas y de los propios jueces o ministerios públicos. El segundo principio rector es la inmediación, la cual exige la presencia ininterrumpida del juez y le obliga a resolver conforme a lo que ve y percibe en la propia audiencia. La inmediación legitima la decisión judicial, fundamentalmente en relación con la valoración de la prueba. La inmediación exige que el tribunal conforme su convicción del material probatorio reproducido en su presencia junto a todos los demás sujetos del proceso y se les brinde a estos amplia participación. Al respecto, el artículo 9 del Código Nacional dispone que toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban intervenir en la misma. En ningún caso, el órgano jurisdiccional podrá delegar en persona alguna la admisión, el desahogo o la valoración de las pruebas, ni la emisión y explicación de la sentencia respectiva. Conviene en este sentido revisar el artículo 261, puesto que en él se especifica que solo los medios de prueba desahogados en audiencia bajo los principios de inmediación y contradicción son los que servirán al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. Es decir, no se podrá relevar en juicio la presencia de un testigo, víctima, policía o perito para dar cuenta de lo que saben por la simple lectura de una declaración previa o de registros de la investigación. Al respecto, el artículo 385 dispone que no se podrán incorporar o invocar como medios de prueba ni dar lectura durante el debate a los registros y demás documentos que den cuenta de actuaciones realizadas por la policía o el Ministerio Público en la investigación, con excepción de los supuestos expresamente establecidos en este código, como lo sería la prueba anticipada. No obstante, el artículo 386 dispone la excepción para la incorporación por lectura de declaraciones anteriores, en donde se podrán incorporar al juicio, previa lectura o reproducción, los registros en que consten anteriores declaraciones o informes de testigos, peritos o acusados, únicamente en los siguientes casos: el testigo que imputado haya fallecido, presente un trastorno mental transitorio o permanente, o haya perdido la capacidad para declarar en juicio y por esa razón no hubiese sido posible solicitar su desahogo anticipado, o cuando la incomparecencia de los testigos, peritos o coimputados fuera atribuible al acusado. Así como también el artículo 376 relativo a lectura para apoyo de memoria o para demostrar o superar contradicciones en audiencia. El tercero de los principios es la contradicción, que se define en el artículo 6 del Código Nacional y que implica que las partes puedan debatir los hechos y argumentos de la contraparte, así como controvertir cualquier medio de prueba en la audiencia de juicio. Exige que las partes en el proceso tengan plenas facultades de intervención, en especial en la admisión y desahogo de la prueba, así como también garantiza que puedan contradecir las actuaciones y las argumentaciones de la parte contraria en defensa de los intereses que representan. El proceso entonces se desencadena en base a la actividad de las partes. Así, al ser el proceso penal acusatorio y oral,
todo el juicio está inspirado en la idea de un debate contradictorio, en el cual se requiere un adversario y cada una de las partes sostiene hechos e intereses opuestos, lo que implica un verdadero control horizontal, a diferencia del procedimiento tradicional donde el juez es quien de forma vertical y sobre la base de un expediente decide la pertinencia, calidad, suficiencia y legalidad de la información basada en prueba preconstituida. El cuarto de los principios es la concentración, el cual posibilita llevar a una sola audiencia de forma sucesiva y secuencial diversos actos procesales tal y como lo dispone el artículo 8 del Código Nacional. Ejemplo de ello es la audiencia inicial que contiene actos procesales simples como lo es el control de detención, la imputación, la vinculación a proceso y el debate de medidas cautelares, o el propio juicio oral con el desahogo de los medios de prueba y alegatos. Finalmente, la continuidad, como otro principio rector, dispone que las audiencias no se interrumpirán salvo en casos excepcionales. El propio artículo 7 define y establece que las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, salvo los casos excepcionales previstos en el propio Código. Al respecto, es importante revisar el artículo 351 relativo a la suspensión y en donde se establece que la audiencia de juicio podrá suspenderse en forma excepcional por un plazo máximo de 10 días naturales cuando se deba resolver una cuestión incidental que no pueda, por su naturaleza, resolverse en forma inmediata, que tenga que practicarse algún acto fuera de la sala de audiencias, incluso porque se tenga la noticia de un hecho inesperado que torne indispensable una investigación complementaria y no sea posible cumplir los actos en el intervalo de 2 sesiones. No comparezcan testigos, peritos o intérpretes, deba practicarse una nueva citación y sea imposible o inconveniente continuar el debate hasta que ellos comparezcan, incluso coactivamente por el medio de la fuerza pública. Que él o los integrantes del tribunal de enjuiciamiento, el acusado o cualquiera de las partes se enfermen a tal extremo que no puedan continuar interviniendo en el debate, que el defensor, el Ministerio Público o el acusado particular no puedan ser reemplazados inmediatamente en el supuesto de la fracción anterior o en caso de muerte o incapacidad permanente o alguna catástrofe o algún hecho extraordinario torne imposible su continuación. Siendo en estos casos que si la misma no se reanuda en este plazo, se considerará interrumpida y tendrá que reponerse el juicio. Ahora bien, por lo que respecta a los principios del régimen probatorio, podemos encontrar a la libertad de prueba, el de licitud y el de libre valoración. En el artículo 259 del Código Nacional se establece que cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea lícito, que las pruebas serán valoradas por el órgano jurisdiccional de manera libre y lógica, que los antecedentes de la investigación, recabados con anterioridad al juicio, carecen de valor probatorio para fundar la sentencia definitiva, salvo las excepciones expresas previstas por el Código y en la legislación aplicable. Para efectos del dictado de sentencia definitiva, solo serán valoradas aquellas pruebas que han sido desahogadas en la audiencia de juicio, salvo también las excepciones que este Código disponga. Así, la libertad de prueba implica que pueda ser utilizado cualquier medio para el esclarecimiento de los hechos, siempre y cuando éste sea lícito, es decir, no existen medios de prueba excluidos o restringidos, ni tampoco existe la necesidad de probar ciertos hechos con determinados medios. Al respecto, el artículo 356 dispone que todos los hechos y circunstancias aportados para la adecuada solución del caso sometido a juicio podrán ser probados por cualquier medio pertinente, producido e incorporado de conformidad a las reglas del Código. Respecto a la licitud, este principio no debe ser entendido o definido de la misma manera que en el sistema tradicional escrito, en donde, al haber prueba preconstituida, los formalismos eran la parte fundamental. Así, dicho concepto se refiere, por una parte, a la forma en cómo se obtuvo la información que constituye la prueba a partir del acto de investigación, obviamente sin vulnerar derechos fundamentales, y por otro lado, en cómo se desahoga el medio de prueba en el juicio,
con base en las disposiciones relativas a su incorporación. El artículo 263 menciona que los datos y las pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente y deberán ser admitidos y desahogados en el proceso en los términos que el Código establezca. A la vez que el artículo 264 relativo a la nulidad de la prueba dispone que se considerará prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos con violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad. Así, el artículo 346, respecto a la exclusión de medios de prueba para la audiencia de debate, establece que una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a las partes, el juez de control ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio aquellos medios de prueba que no se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para el esclarecimiento de los hechos, así como aquellos en los que se actualice alguno de los siguientes supuestos. Cuando el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios en virtud de ser sobreabundante por referirse a diversos medios de prueba del mismo tipo, testimonial o documental que acrediten lo mismo, ya superado en reiteradas ocasiones. Impertinentes por no referirse a los hechos controvertidos o innecesarias por referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos, por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales, por haber sido declaradas nulas o por ser aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en este código para su desahogo. En el caso de que el juez estime que el medio de prueba sea sobreabundante, dispondrá que la parte que lo ofrezca reduzca el número de testigos o de documentos cuando mediante ellos desea acreditar los mismos hechos o circunstancias con la materia que se someterá a juicio. Asimismo, en los casos de delitos contra la libertad y seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual, el juez excluirá la prueba que pretenda rendirse sobre la conducta sexual anterior o posterior de la víctima. Y el artículo 357, que menciona que la prueba no tendrá valor si ha sido obtenida por medio de actos violatorios de derechos fundamentales o si no fue incorporada al proceso conforme a las disposiciones de este código. Finalmente, la libre valoración de la prueba, la cual debe ser con base en la sana crítica, observando las reglas de la lógica, máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. Sistema de valoración que, distinto al utilizado en el sistema tradicional, el cual recurre al legal tasado, o distinto también al de íntima convicción que se emplea en los Estados Unidos y se destina a juicios con jurados, permite de mejor manera calidad en la resolución. El artículo 265, relativo a la valoración de los datos y prueba, menciona que el órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. Y el 359, relativo a la valoración de la prueba, en donde el tribunal de enjuiciamiento deberá hacer referencia en la motivación que realice de todas las pruebas desahogadas, incluso de aquellas que se hayan desestimado, indicando las razones que se tuvieron para hacerlo. La motivación permitirá la expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional. Solo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En caso de duda razonable, el tribunal de enjuiciamiento absolverá al imputado. Es necesario establecer conceptos básicos que rigen a la prueba a fin de generar una conceptualización diferenciada respecto a las distintas etapas procesales en cuestión. Al respecto, se debe entender que tanto el antecedente o registro de investigación es la fuente probatoria y el dato de prueba el resultado probatorio y es la información con la que el órgano jurisdiccional resuelve en audiencias previas al juicio, y que el medio de prueba como fuente probatoria y la prueba como resultado probatorio son propios del juicio oral. Por último, debe atenderse con precisión las dos especies de actos procedimentales en el esquema acusatorio,
actos de investigación y actos procesales, puesto que debe determinarse que los principios rectores contenidos en el párrafo inicial del artículo 20 constitucional son relativos a los actos procesales, particularmente los de tipo audiencia.